La relación entre la fe y la razón ha recorrido un camino complejo debido a que muchas veces es la fe la que se ha entendido como ajena a la razón. Otras veces la razón hizo esfuerzos para reducir la dimensión religiosa y la dimensión de la fe a explicaciones o argumentos estrictamente lógicos, conceptuales, racionales. Se ha hecho también la tarea de poner en diálogo a la razón con la fe, de modo tal de que ninguna de estas dos facultades, vamos a llamarla a cada una así, tenemos la capacidad de creer y tenemos la capacidad de entender racionalmente. Se han hecho esfuerzos para vincular dialógicamente, no dialécticamente, a la fe con la razón. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, a quien uno, por supuesto, va a circunscribir a su época y a su respeto casi devocional por la obra de Aristóteles. Pero no obstante, el diálogo entre la fe y la razón ve en la obra de Tomás de Aquino una exposición abierta a un enriquecimiento mutuo que puede encontrar siempre mucho más para recorrer, para profundizar. Muchas veces Dios ha sido concebido desde la filosofía, desde un lugar absolutamente racionalista, como un principio que a veces es totalmente impersonal, la substancia de Spinoza, a veces es el espíritu absoluto, que es una subjetividad que necesita pasar por contradicciones dialécticas para despertar a sí mismo. Y esa travesía del espíritu absoluto hacia sí mismo está expresada en la historia, y la conciencia de esa travesía es la conciencia humana, para decirlo muy brevemente. No obstante, también aparece la figura de Dios a través de los esfuerzos racionales de la patrística medieval, desde San Ireneo, San Agustín, San Ambrosio, quien eclipsó a San Agustín y lo empujó hacia una indagación que terminó convirtiendo al gran maestro de retórica en el obispo de Hipona. San Anselmo de Canterbury, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, son todos recorridos patrísticos que tienen que ver con una concepción de Dios en la cual Dios ya es un Dios personal, no es un principio abstracto. Y cuando aparece la dimensión personal en Dios, encontrarse con Él precisamente suele coincidir con la ocasión para atascarse ante Él y desencontrarse. En las relaciones humanas, en las relaciones muy íntimas, vamos conociéndonos recíprocamente, padres e hijos, parejas, hermanos,
Y a medida que vamos conociendo al otro y nos dejamos conocer por el otro, somos como tomados y llevados a un lugar y a un camino que no era el camino que nosotros preveíamos. En principio las relaciones empiezan porque nos gustan, porque nos complementan, porque sentimos que necesitamos complementarnos y sentimos que estamos a gusto con tal persona. Pero en un momento dado vamos a descubrir que en esa persona hay algo que nos desborda, que por un lado es común a nosotros, porque eso que nos desborda es que precisamente sea una persona y nosotros somos personas. Pero además eso que nos desborda es el hecho de que esa persona con la cual compartimos muchos años tal vez y nos conocemos, esa persona tiene el sello de lo intransferible, tiene el sello de un valor que es irreductible, que no puede estar al servicio de manera manipulante o manipuladora de otras cosas, lo que Kant denominaba cuando hablaba del ser racional como un fin en sí mismo. Bueno, nosotros podemos entender esa frase de Kant, pero vivir la frase de Kant, vivir experimentando la evidencia de que estar con alguien es adentrarnos en un misterio cuyo centro es sagrado, porque el centro de la persona es precisamente el lugar desde donde la persona proviene. El centro de la persona es el amor y la libertad. El amor implica conocimiento y además el amor implica libertad. Donde no hay conocimiento, donde no hay verdad y donde no hay libertad, no puede haber amor. Pero el amor no es una fórmula que nos redime de nuestra ignorancia. El amor no es una explicación o la demostración análoga a la demostración de un teorema matemático que nos va a evidenciar eso oculto para despejar esa incógnita de modo tal de que ya no haya más que decir. El amor es el misterio en sí mismo desde el cual podemos contemplar cualquier otro misterio, llamando misterio a eso que siempre trasciende cualquier comprensión racional, cualquier explicación conceptual, causal, lógica. Diré que el papel de la razón siempre es indispensable, aún en el misterio, aún en lo sagrado, aún en lo teológico, porque gracias a la razón las cosas se vuelven comunicables, las cosas se abren al conocimiento, participan de la verdad y participan de la posibilidad del encuentro recíproco en la verdad. Por lo tanto, el papel de la razón que elucida, que aclara, que hace entendible, que hace comprensible, es un papel indispensable, pero no es suficiente porque la razón trabaja al servicio de algo que no es irracional, que no se opone a lo racional, sino que está más allá de lo racional y requiere de lo racional, pero también requiere de todas mis facultades afectivas, sensitivas, de todo mi sentimiento profundo que se abre desde la conciencia iluminada ante el bien, que despierta a sí misma en la autoconciencia de que es libre ante el bien y que por eso la libertad se puede autodestruir no eligiendo el bien y eligiendo el mal no por un buen motivo o no por una buena razón, sino eligiendo el mal por el mal mismo, simplemente para rechazar al bien. Este abismo que está encerrado en la libertad es el regalo de haber sido creados. Dios se experimenta en la maravilla
pero en una maravilla que es asimismo terrible, que es la creación, que es el acto de crear. El acto de crear, que no es el acto de producir cosas, producir tornillos, producir celulares. El acto de crear es un acto que solamente puede darse desde el amor, que desde sus entrañas saca lo otro de sí mismo, ante lo cual se admira, se conmueve integralmente, y desde esa conmoción libremente, eso que lo conmueve al amor tan profundamente y tan enteramente, eso pasa a existir. Y lo que el amor crea es libre del amor. Crear significa poner algo en el ser, liberándolo precisamente de quien lo pone en el ser. El verdadero creador libera cuando crea. Y por lo tanto a Dios se le arma un abismo ante la misma creación que sale de sus entrañas, porque la creación es libre de Él. Por eso Dios crea un universo, crea un mundo, no crea un pasatiempo, y crea un mundo verdadero, porque crea un mundo tal en el cual todo es posible. Es posible adentrarnos en la travesía de captar y de entender, de corresponder y de participar, de ofrendar y de iluminar con nuestro testimonio al bien, al amor y a la verdad. Y también puede ocurrir que decidamos rechazar todo eso. Dios no crea un pasatiempo, crea un verdadero mundo. En este sentido, podríamos decir que crea el mejor de los mundos posibles, pero no en el sentido de Leibniz. Porque Leibniz, en el fondo, diciendo que Dios puede o podría haber creado otros mundos, porque en la definición puramente conceptual de esos otros mundos no hay contradicción y por lo tanto esos otros mundos, en su propia esencia, al no ser autocontradictorios, son contingentes, son posibles. Sin embargo, Leibniz dice que Dios crea este mundo y atendiendo a que Dios crea lo mejor, si crea este mundo en el que nosotros vivimos, este tiene que ser el mejor mundo posible. Pero yo a Leibniz le haría esta observación. El hecho de que yo esté haciendo este video, Leibniz lo explicaría en estos términos. En el mejor de los mundos posibles, José Luis Vega, un 10 de junio en Buenos Aires, o un 9 de junio en Buenos Aires, hoy es 9 de junio, jueves, iba a filmar este video. La versión de mí que Dios permite en el mejor de los mundos posibles es la versión que iba a grabar este video. Bueno, el abismo que se abre bíblicamente es el abismo que se produce ante la verdadera libertad del hombre ante Dios. ¿Por qué es una verdadera libertad? Porque el hombre tiene la libertad de no corresponder con las expectativas de Dios, de arruinar el plan de Dios, de arruinar la felicidad de Dios, de contradecir lo que Dios quiere, de impedir los sueños de Dios. Todo esto excede lo que Leibniz pensaba de Dios y del mejor mundo posible, que iba a ser diseñado por Dios con la precisión milimétrica de esa inteligencia que Leibniz refería como esa inteligencia universal, que tenía esa álgebra universal en su mente, que compatibilizaba todas las variables, todos los sistemas de ecuaciones e inecuaciones, todas las relaciones funcionales, todas las mediciones y estimaciones probabilísticas, esa mente universal que calculaba y entendía todo en cada instante, de una manera incluso previsora. Por eso el mejor de los mundos posibles para Leibniz es el mejor de los mundos en donde Dios determina que tiene que ser ese mundo el mejor posible porque tiene que pasar eso que está diseñado a priori para que ese mundo sea el mejor posible. Este no es el mundo del Dios bíblico. El mundo del Dios bíblico es el mundo en donde se puede crucificar a Dios, en donde se puede ir en contra de Dios, en donde se puede arruinar el plan de Dios. Pero también es el mundo en donde se puede tocar el corazón de Dios más allá de todos sus planes. Dije en algún poema, quisiera poder tocar
tu plan para atravesarlo, Señor, y tocar con mi corazón, tu corazón, sin plan. Este es el abismo que se le abre a Dios cuando crea, y sobre todo cuando crea al hombre, y este es el abismo que se le abre al hombre ante Dios. El mismo abismo que experimenta una pareja de muchos años, que cuando mira retrospectivamente sus inicios, se da cuenta de que seguir juntos y seguir eligiéndose se parece mucho más a corresponder a un llamado que está más allá de ellos que la decisión plena desde sus propias autorías unilaterales. Se están dando cuenta, después de atravesar muchos años de vida, con muchas luces y sombras, que se siguen eligiendo, ya no de manera calculada, en términos de placeres, en términos de expectativas, sino que se siguen eligiendo porque han decidido, a través de ciertas evidencias, han decidido elegir que el otro va a pertenecer a mi propia destinación desde mi propio camino de vida. Y va a pertenecer de una manera esencial, porque yo así no solamente lo elijo, sino que correspondo a un llamado misterioso. Incluir a alguien en mi vida desde el amor no es simplemente elegir a alguien que me gusta. Es sentir un llamado que está más allá de mí, aunque yo sea plenamente libre para escuchar y corresponder a ese llamado, o rechazarlo, o interrumpirlo. Pero quienes más se quieren, por un lado más se conocen, y cuanto más se conocen, más se abisman el uno ante el otro, porque más evidente es todo el misterio que los desborda y que desborda el conocimiento recíproco que cree cada uno que tiene del otro y el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo desde el otro. Todo eso queda desbordado, no invalidado. El trabajo de la inteligencia, el trabajo racional jamás queda invalidado. Pero ya están en un camino. La verdad empieza a parecerse a un camino. Por eso, las imágenes bíblicas que muchas veces, sobre todo desde el Antiguo Testamento, invocan un Dios que parece controlarlo todo, que parece gobernarlo todo, que parece disponerlo todo, que parece el Señor de los castigos y de los premios. Esa es la imagen que el hombre bíblico, desde la propia dureza de la concepción de lo que es el bien, se hizo de Dios. Pero la imagen de Dios se termina de revelar en el acontecimiento de la cruz. Ahí queda clarísimo que lo que Dios hace para no perder el mundo es precisamente anonadarse, lo cual significa que hace todo para ser una nada que ante los hombres está diciendo: mi disponibilidad es total, y la llevo al colmo y al culmen de toda mi impotencia, para que mi poder, que solamente es válido en el amor, se convierta en la impotencia absoluta, que es disponibilidad absoluta, siempre presente, para todo aquel que venga. Vengan a mí aquellos que se sienten agobiados y afligidos. Por lo tanto, conocer a Dios no será la resolución de un enigma, será la travesía que se va esclareciendo con más evidencia y con más patencia a medida que se va agrandando el misterio al cual seguimos eligiendo pertenecer, caminando mucho más hacia Él y dejándonos habitar nosotros por ese propio misterio. Así que los premios y castigos, la condena, el juez universal, no, precisamente el Dios bíblico que está revelado consumadamente en Jesucristo es el Dios que no sabe todo, es el Dios que no puede todo, porque Dios es Trinidad de personas, y ya desde la Trinidad Dios se constituye desde una diferencia fundamental. Dios, que es amor, se expresa de manera irreductible como ofrenda que engendra y crea, como capacidad de recibir, como receptividad amorosa e infinita, el Hijo. Esta capacidad de ofrendar y de engendrar es el Padre, pero nadie puede engendrar eficazmente si el Hijo no se deja engendrar. Así que el amor también se expresa en esa receptividad maravillosa y absoluta y libre que el Hijo representa. Y por
Por tercero aparece como tercero el amor como vínculo, como relación, como esa relación que embarga a los amantes de novedad, de desbordamiento, de trascendencia, pero gracias a la cual los amantes sienten que son mucho más profundamente cada uno sí mismo que si estuvieran fuera de la relación. El Espíritu Santo es este tercero. Entonces, ninguna persona en Dios es todo. Cada persona está correlacionada con las otras dos, y Dios es esta correlación de estos tres ejes fundamentales e irreductibles en donde el amor se expresa, se dona, se abre y también se muestra infinitamente vulnerable desde su infinita capacidad de ofrendarse. Este no es el Dios que sabe todo, no es el Dios de Leibniz, no es el Dios que tiene la mente universal. Dios sabe hasta donde el amor permite saber, porque precisamente si me ama, soy libre de Él. Y si soy libre de Él, por supuesto que no puede saber cosas de mí, a menos que yo se las participe. Esto, de alguna manera, hace justicia al concepto de alianza. El Dios de la alianza es el Dios que ama. Y amar y crear significa eso, liberar y honrar conmovidamente a eso que se crea. El Creador se abisma, se conmueve, se postra, honra y glorifica la maravillosa novedad sagrada e irreductible de cada una de sus criaturas. De hecho, Dios le pide a Adán, poniendo en fila cada una de sus creaciones, que Adán nombre a cada una de sus criaturas, porque Dios necesitaba saber cómo Adán las nombraría. Dios necesitaba saber. Dios necesita saber cómo yo reconozco sus obras, cuál es la palabra humana y personal que yo invoco sobre sus obras para hacerlas presentes ante mí, para yo ponerme disponible ante ellas, para poder encontrarme con ellas y desde ellas hacer presente a Dios y disponerme a Él, para darle el poder a Él que Él no tendría si yo no lo hiciera presente, no me abriera. Por la poca fe de la gente en Galilea, Jesús ya no podía hacer casi ningún milagro. Estas son las frases desde las cuales podemos estructurar un eje para seguir pensando en el Dios bíblico, que no tiene nada que ver con el juez sábelo todo. Es el misterio amoroso y tal como lo compartimos humanamente, cuando realmente amamos a alguien y somos capaces de permanecer juntos en ese camino que asume todo, las 4 estaciones, veremos que cuanto más nos conocemos y cuanto más libremente nos pertenecemos, más se abisma el camino y más tocamos el misterio de todos los misterios, que es el amor mismo desde el cual provenimos. La filosofía tiene un papel fundamental porque la razón tiene un papel fundamental, pero ese papel fundamental es un papel sacerdotal, que está al servicio para que, como el bronce en el Pensador de Rodin, se revele en toda su magnitud, así como la materia revela toda su elevación en las grandes obras de arte, así la razón prueba su elevación cuando está al servicio de lo que el misterio necesita imprescindiblemente de ella. Hasta pronto.